Bueno, a principios de curso, desde Euskal Herria Bildu denunciamos que había habido una entrega, un contrato a dedo de 360.000 euros para una plataforma digital para la venta de vino de Rioja Alavesa. 360.000 euros que, bueno, pues que estaban en una partida nominativa para Araex, para una empresa en concreto, para crear una plataforma digital de venta. Una medida incluida en el famoso Plan A, un Plan A que se creó para hacer frente a esta crisis sanitaria y para ayudar a todo el sector agrario alavés, pero bueno, pues que ha resultado ser, bueno, pues un premio nominativo a una persona, a una empresa, y para esa creación de, bueno, pues en detrimento del resto de bodegas, ¿no? Desde luego no ha habido beneficio en el resto de bodegas y entendemos que ha sido un fraude, pero no nos hacíamos a la idea de que lo peor estaba por llegar, porque esta semana conocíamos que la misma Diputación ha decidido abonar ya el 50% de estos 360.000 euros y, bueno, para nuestra sorpresa, o no, es el propio departamento el que reconoce que desde luego no ha servido de nada y que los objetivos no se han cumplido de ninguna manera. Todo esto, bueno, bajo la duda de que si este contrato de patrocinio cumple con toda la normativa y con toda la ley. El Gobierno foral justificó este contrato por la urgencia de salvar la campaña navideña, aún sin habiendo contado con el resto de bodegas familiares de Araba. Bueno, pues bien, ha empezado febrero y nada, ni hay plataforma online, las bodegas alavesas desde luego están sumidas en una crisis muy grave y desde luego no han encontrado ningún beneficio en este famoso Plan A. En definitiva, nos encontramos con una adjudicación a dedo, ante un pago adelantado y además ante un incumplimiento de objetivos, así que a día de hoy tenemos este Departamento de Agricultura con una evidente dejación, con una evidente inacción y desde luego con un punto de clientelismo que seguiremos denunciando una y otra vez desde Euskal Herria Bildu. También apoyaremos cualquier iniciativa que beneficie a todas las bodegas familiares alavesas, que crean desde luego cohesión y riqueza en la comarca alavesa, pero desde luego no vamos a permitir nada de clientelismo ni ninguna acción a dedo para nadie.